donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presenta Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas. Aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal. Con el doctor Julio César de León Barbero. Con el patrocinio de San Martín. 200 formas de celebrar 200 años de libertad. La economía en una lección. Capítulo 9. El fetichismo del empleo total. En este capítulo, nuestro autor Henry Hazlitt enfoca la idea de quienes piensan que debe generarse lo que se ha dado en llamar el empleo total. Y lo impulsan desde diversas perspectivas y con diversas acciones, ¿verdad? Y estas personas pues están convencidas de que no debe haber paro, no debe haber gente que no tiene trabajo, llegando incluso a proponer leyes para promover el llamado empleo total. Pero hay dos cuestiones que se ignoran completamente al pensar de este modo. Por una parte, hay una ignorancia acerca de la condición humana, acerca de cómo y por qué los seres humanos actuamos. Pero también hay una ignorancia en cuanto a la finalidad de la economía como proceso, ¿verdad? Acerca de qué es realmente lo que se persigue con el proceso económico. Ahora, analizando estas dos cuestiones, tenemos la primera. La condición humana, pues, es tal que nos lleva a pretender y a querer lograr el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, ¿verdad? A esto se le ha dado el nombre de la ley del mínimo esfuerzo, ¿verdad? Hay que tratar de esforzarse lo menos que sea posible para producir lo mismo o lo más, porque ese es un principio, digamos, fundamental de la conducta y el comportamiento en general de todos nosotros los seres humanos. Ahora, esta ley, digamos, del mínimo esfuerzo ha sido pues analizada y estudiada por los psicólogos, pero independientemente, digamos, de lo que la psicología pueda decir al respecto, tenemos que saber pues que esto de no gastar tanta energía, que es lo que realmente requiere el trabajo, pues los seres humanos desde hace milenios pues comenzaron por sustituir, digamos, la fuerza humana por la fuerza animal. Y empezaron entonces a utilizarse mulas, bueyes, caballos, elefantes en otros lugares, camellos, etcétera. Y por supuesto vino también el maquinismo, ¿verdad? Desde la hilandera a vapor que inauguró la revolución industrial hacia 1760 hasta la robótica, pues demuestra que el ser humano está siempre interesado en esforzarse lo menos posible, pero producir tanto como se pueda. Pero también surgieron a lo largo del tiempo
otras fuentes energéticas, ¿verdad? El vapor, el carbón, el motor de combustión interna, la electricidad, el petróleo, las baterías, el viento y por supuesto la luz solar. Todo esto tiene que ver, insisto, con el principio de esforzarse menos, trabajar menos, pero producir tanto como se pueda. De modo pues que la condición humana conduce a los seres humanos a entender que se trata no de vivir trabajando, sino de trabajar lo suficiente para tener más tiempo de descanso. Las sociedades que lograron en realidad una prosperidad en base a la productividad, pues han visto incrementado el tiempo de ocio, el tiempo dedicado para las vacaciones, para hacer tantas cosas que no tienen que ver con la productividad. Incluso hicieron desaparecer el trabajo infantil, cosa que fue un hecho, digamos, en Holanda, en Inglaterra, en los Estados Unidos, cuando recién empezaban, ¿verdad? Hoy en día el trabajo infantil en esas sociedades definitivamente ha desaparecido. No porque haya una ley que lo prohíbe, sino porque no hay necesidad de que los pequeños trabajen, puesto que el trabajo que llevan a cabo sus padres con un esfuerzo cada vez menor, pero con una capacidad de producción cada vez mayor, pues ha permitido pues que los chicos se dediquen a lo que tienen que dedicarse como niños que son. Entonces, se trata en general de producir los mismos resultados o mayores resultados con el menor gasto energético posible, que es precisamente en lo que constituye el trabajo, que en sí mismo es totalmente desútil, ¿verdad? Es decir, es un gasto energético pues que los seres humanos llevamos a cabo únicamente cuando consideramos que es un medio para adquirir recursos a fin de lograr otros fines y otras metas. Ahora bien, la segunda cuestión de la idea del empleo total es que se olvida cuál es el objetivo de la economía como proceso. Resulta que la economía como proceso tiene un único e importante fin, que es producir, generar bienes y generar servicios. Es decir, el fin del proceso económico es la producción, no es el empleo. Es decir, el empleo es una consecuencia, es un resultado de la producción. Ahora, esta propuesta del empleo total, entonces obviamente ha hecho del medio un fin, y eso está rotundamente equivocado, porque insisto, el fin del proceso productivo no es el empleo, es simple y sencillamente la producción. Y entonces lo que necesitamos definitivamente es mejorar la capacidad productiva, porque solo mejorando la capacidad productiva se generan más empleos y, por supuesto, más empleos bien remunerados. Entonces, ojalá hubiera propuestas, digamos, en cuanto a la productividad se refiere, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que ya establecimos, de que al haber productividad, entonces habrá empleos bien remunerados. Por otro lado, hay que tener en cuenta que se puede tener empleo total sin producir mayor cosa, sin producir a veces absolutamente nada. Sí, eso, la experiencia reciente, digamos, en la historia de Occidente lo demuestra. Por ejemplo, Hitler logró el empleo total obligando a la gente a trabajar en la industria de la guerra. Y los campos de concentración, tanto en Alemania como en la Unión Soviética, también tenían empleo total, porque ahí
quienes tuvieron la desgracia de ir a dar con sus huesos a esos campos de concentración, pues tenían que obedecer la ley del trabajo forzoso. Entonces, sí se puede tener empleo total sin necesidad de producir absolutamente nada, pero lo que necesitamos, insisto, de acuerdo a este capítulo 9 de la economía en una lección, son propuestas encaminadas a la producción plena, no al empleo total. Como dice Hazlitt precisamente aquí en este capítulo, y lo digo literalmente, el progreso de la civilización ha significado la reducción del número de personas empleadas, no su aumento. De modo pues que necesitamos tener un ambiente, que propicie realmente la producción. En el caso de los Estados Unidos, pues como ejemplo, la gente que se dedica a la agricultura, los trabajos agrícolas, se ha reducido drásticamente desde los inicios de esa gran nación. Y por supuesto, la cantidad de tierra que se dedica, digamos, al cultivo también se ha ido reduciendo de manera drástica, de modo que grandes extensiones que antes se usaban para la siembra y la cosecha han sido devueltas a la naturaleza, convirtiéndose en parques, en áreas, digamos, donde se protege la flora y la fauna, precisamente porque la agricultura se ha vuelto más eficiente y además hay otros millones de cosas que producir, pues aparte, digamos, de productos vegetales en términos generales, de tal modo que lo que se sabe hoy en día es que la agricultura de los Estados Unidos hoy alimenta a muchísima gente en muchos lugares del mundo. Es decir, ha mejorado enormemente la producción agrícola en el contexto de los Estados Unidos. Entonces, lo que necesitamos es un ambiente en el que la productividad se promueva y se estimule. Lamentablemente, nuestra atmósfera impositiva, jurídica, de seguridad, es contraria realmente a la productividad, expulsando, alejando a potenciales productores. Podemos traer aquí a colación el caso de la Kellogg, que cerró su planta en Guatemala, dejando a cientos de familias sin el sustento diario. Pero también recordamos que no solo la Kellogg, sino otras grandes compañías también se han ido del país, como Avon, Bayer, Rayovac y otras muchas. Sin hablar, por supuesto, de las personas individuales que son extorsionadas, amenazadas y asesinadas en sus pequeños negocios de parte de los mareros extorsionistas, sin que el gobierno haga absolutamente nada por garantizar la vida, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos. ¿Cómo se puede generar empleo y productividad en un ambiente como este? Entonces, necesitamos realmente mejorar en todos los aspectos la atmósfera en la cual vivimos para que sea propicia a la productividad y así generar pues trabajos bien remunerados. Donde el campo de batalla es tu mente y el conocimiento es libertad. Libertópolis presentó Libercátedra, un espacio donde expandirás tu mente e ideas, aprenderás varias lecciones para aplicarlas en tu vida personal, con el doctor Julio César de León Barbero, con el patrocinio de San Martín, 200 formas de celebrar 200 años de libertad.